¿Sabías que una simple estatuilla de Egipto puede convertirse en una aventura llena de enigmas y secretos del pasado? En El secreto de la Esfinge de Ana Alcolea, el misterio y la historia se mezclan para crear una novela fascinante. Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El secreto de la Esfinge de Ana Alcolea. Vamos a ver juntos un resumen general de esta novela. Aunque si lo que buscas es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Egipto y Zaragoza se dan la mano en esta novela juvenil que utiliza un misterio arqueológico como catalizador para hablar del duelo, del paso a la vida adulta y de la familia. Ana Alcolea escribió una historia que ha enganchado a miles de adolescentes y también a un público adulto que ha disfrutado con las aventuras del secreto de la Esfinge. Si tú también la has leído y quieres profundizar en lo que cuenta, o si no la has leído pero quieres saber qué pasa y por qué es una lectura obligatoria en tantos institutos, compartimos contigo este resumen del secreto de la Esfinge. El secreto de la Esfinge entrelaza dos historias separadas por más de 2000 años que se unen a través de una pequeña estatuilla de piedra negra. En el antiguo Egipto, Neferat es una joven noble a quien los sacerdotes de Isis arrancan de su vida para consagrarla al culto de Karnak. Lo que más le duele es alejarse de Serk, el esclavo del que se ha enamorado, un chaval sabio y digno que la trata con una ternura que la transforma. Su amor está doblemente prohibido, pero ninguno de los dos es capaz de renunciar a él. Todo cambia cuando Neferat acompaña a morir a la anciana sacerdotisa Salah, quien le revela que el faraón Thutmose es su verdadero padre, y le deja un último consejo, que no renuncie al amor por cumplir un deber que nadie le preguntó si deseaba. Neferat escucha este consejo. El faraón libera a Serk, la pareja se casa y en el altar Neferat toma la mano de Thutmose en un gesto de perdón que cierra heridas de generaciones. En la Zaragoza contemporánea, la arqueóloga Marga vive a la vez el duelo por su padre recién fallecido y la crisis de su matrimonio. Entre los objetos que deja el difunto aparece una estatuilla egipcia de más de 2000 años, escondida dentro de una bota. Investigando su origen, Marga, acompañada de su hijo Carlos, descubre que la estatuilla llegó a España con un soldado napoleónico durante el sitio de Zaragoza en 1808. Desde entonces se partió en dos y sus mitades estuvieron separadas durante siglos. Resolver el misterio de la estatuilla se convierte también en un camino de reconciliación, con Paquita, la segunda esposa de su padre, a quien nunca aceptó del todo, y con su propia familia. La novela se cierra con todos reunidos en el delta del Ebro, esparciendo las cenizas del abuelo mientras una garza blanca, símbolo de la eternidad desde el antiguo Egipto, los guía hasta el lugar exacto. Como decíamos, El secreto de la Esfinge de Ana Alcolea es una lectura obligatoria en muchos centros del sistema educativo español, sobre todo en los primeros años de secundaria. Si eres un estudiante que ha tenido que leerla y necesitas un comentario de texto, estás en el lugar adecuado. Localización de la obra. El secreto de la Esfinge es una novela de Ana Alcolea, escritora aragonesa conocida por otras obras juveniles como El medallón perdido, La noche más oscura o Donde aprenden a volar las gaviotas. La novela El secreto de la Esfinge pertenece al género narrativo y más concretamente a la literatura juvenil de aventuras e intriga histórica. Está ambientada en dos épocas y dos lugares distintos, el antiguo Egipto y la Zaragoza contemporánea. Ambas tramas se entrelazan a través de un objeto misterioso que actúa como hilo conductor. Tema y argumento. El tema principal de la novela es el duelo y la pérdida, entendidos en un sentido amplio, la muerte de un ser querido, pero también la pérdida de un futuro esperado, de una identidad o de una forma de vida. A este tema central se suman otros como el amor imposible, el paso a la madurez, los vínculos familiares y la memoria. En cuanto al argumento, la novela narra en paralelo dos historias. En el antiguo Egipto, la joven noble Neferat es obligada a convertirse en sacerdotisa de Isis, lo que la separa de Serk, el esclavo del que se ha enamorado. A pesar de las prohibiciones, ambos luchan por su amor hasta lograr estar juntos. En la Zaragoza actual, la arqueóloga Málaga atraviesa el duelo por la muerte de su padre mientras investiga el origen misterioso de una estatuilla egipcia que el difunto guardaba en secreto. La búsqueda del origen de la pieza acaba convirtiéndose en un proceso de reconciliación familiar. Estructura. La obra presenta una estructura externa dividida en capítulos que alternan las dos tramas de forma regular, lo que genera un ritmo ágil y mantiene la intriga del lector. Esta alternancia no es arbitraria. Los momentos de dolor o de descubrimiento en una trama suelen resonar con lo que ocurre en la otra, creando un efecto espejo entre ambas historias. En cuanto a la estructura interna, pueden distinguirse tres partes.
En la primera se presentan a los personajes y se plantean los conflictos, la muerte del abuelo en Zaragoza y el descubrimiento de la estatuilla y la separación de Neferat y Serk en Egipto. La segunda parte desarrolla ambas investigaciones, la arqueológica y la amorosa. La tercera resuelve los misterios y conduce a todos los personajes hacia un desenlace en el que el dolor convive con la aceptación. Personajes. Los personajes principales son Neferat y Serk en la trama egipcia y Marga y Carlos en la trama contemporánea. Todos ellos son personajes redondos que evolucionan a lo largo de la novela, aprenden a aceptar lo que no pueden cambiar y a tomar decisiones propias a pesar de las circunstancias. Entre los secundarios destacan Salah, cuya historia funciona como advertencia y guía para Neferat, Paquita, que representa la reconciliación familiar en la trama moderna, y Elena, cuyo duelo personal por la lesión añade una dimensión adicional al tema de la pérdida. Contexto histórico y cultural del secreto de la Esfinge. La novela juega con un contraste espacial y temporal muy marcado. Por un lado, el antiguo Egipto, con sus templos, sus ritos funerarios y su rígida jerarquía social. Por otro, la Zaragoza contemporánea, con sus museos, sus familias rotas y su vida cotidiana. A pesar de la distancia entre ambos mundos, la autora consigue que el lector los sienta cercanos porque los conflictos emocionales que los habitan son universales. El tiempo de la narración es lineal dentro de cada trama, aunque las dos avanzan en paralelo. El objeto que las conecta, la estatuilla, permite que el pasado y el presente se toquen, sugiriendo que algunas historias humanas se repiten más allá de las épocas. Narrador y estilo. La novela utiliza un narrador en tercera persona omnisciente que conoce los pensamientos y emociones de los personajes. Este tipo de narrador permite al lector acceder a la intimidad de cada protagonista y comprender sus motivaciones más profundas, lo que refuerza el tono emocional de la obra. El estilo de Ana Alcolea es claro y accesible, pensado para un lector joven pero sin renunciar a la profundidad. Predominan las frases de ritmo ágil, especialmente en los momentos de tensión dramática. Por su parte, las descripciones más cuidadas y evocadoras aparecen cuando la autora quiere que el lector se detenga. El uso de objetos simbólicos, como la estatuilla o la garza blanca, es uno de los recursos más característicos de la novela y da profundidad a una historia que en apariencia podría leerse solo como una aventura de intriga histórica. Opinión y valoración del secreto de la Esfinge. El secreto de la Esfinge es una novela que sabe hablar de cosas difíciles, como la muerte, el amor imposible o el miedo al futuro, y lo hace sin resultar pesada ni distante. La estructura de doble trama funciona muy bien porque obliga al lector a buscar los paralelismos entre ambas historias y a reflexionar sobre lo que tienen en común personajes tan distintos como una sacerdotisa egipcia y una arqueóloga zaragozana. El mensaje de fondo es sencillo pero poderoso. El dolor forma parte de la vida, pero también lo hacen la reconciliación, el amor y la belleza. Una lectura recomendable para quienes empiezan a enfrentarse por primera vez a este tipo de pérdidas. Hasta aquí el resumen general del secreto de la Esfinge de Ana Alcolea. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.